Hola, buenas, soy José Luis Agapito y hoy vengo a hablaros de algo que muy pocas veces se habla en el mundo de las finanzas personales, porque no encaja bien en un titular llamativo. ¿Qué hacer cuando ya no tienes un problema de dinero y aún así sabes que algo se te está escapando? Hay un tipo de cliente que llega a mi consulta y que no se parece al que te imaginas cuando piensas en necesito ayuda financiera. No tiene deudas, no vive con miedo a imprevistos, sus inversiones en general van razonablemente bien y sin embargo se sienta delante de mí con una pregunta muy concreta, aunque casi nunca la formule con estas palabras. ¿Esto es todo lo que se puede hacer? ¿O hay algo más que no estoy viendo? Ese algo más es de lo que va este vídeo. Un patrimonio puede estar bien construido y al mismo tiempo estar lejos de funcionar como podría. Son dos cosas distintas y la mayoría de la gente no las separa. Estar bien construido significa que los pilares básicos están cubiertos. Hay ahorro, hay inversión, hay cierto orden. Estar bien afinado es otra categoría. Significa que cada pieza de ese patrimonio encaja con las demás, que no hay dinero rindiendo por debajo de lo que podría, que la estructura fiscal, la sucesoria, la de inversión y la personal no van cada una por un lado, sino que forman parte de un mismo engranaje. La mayoría de los patrimonios que reviso están en el primer grupo, bien construidos pero no afinados, y lo curioso es que sus dueños no lo saben, porque nadie se lo ha dicho nunca. Simplemente dan por hecho que si no hay ningún problema visible, todo está funcionando al máximo, y eso casi nunca es cierto. Voy a ponerte una imagen que uso mucho en consulta. Imagina una orquesta en la que cada músico toca su instrumento perfectamente, de forma individual, pero nadie dirige el conjunto. Cada uno sigue su propia partitura sin escuchar realmente a los demás. El resultado no es un desastre, pero tampoco es música. Es ruido ordenado. Con el patrimonio pasa algo muy parecido. Alguien lleva bien su fiscalidad, alguien más gestiona bien sus inversiones, otro se ha ocupado, aunque sea mínimamente, de dejar algo para el legado de su familia. Cada pieza suena bien por separado, pero si nadie las ha puesto a tocar juntas, el conjunto pierde gran parte de su potencial. Esto ocurre, sobre todo, porque las decisiones patrimoniales se van tomando por partes a lo largo del tiempo y según van surgiendo. Un cambio de trabajo aquí, una herencia allá, una nueva propiedad, un hijo que llega. Cada decisión en su momento tuvo sentido, pero rara vez alguien vuelve después a comprobar si esas piezas, vistas todas juntas, siguen encajando entre sí. Aquí es donde quiero detenerme porque es la parte que más cuesta ver. Cuando un patrimonio no funciona como un conjunto, el coste no aparece en forma de pérdida evidente. No hay un extracto bancario que diga esto se te está escapando. Aparece de una forma mucho más sutil, en rendimiento que no se llega a obtener, en estructuras que ya no encajan con la vida actual de la persona, en oportunidades que ni siquiera llegan a plantearse porque nadie estaba mirando el cuadro completo. He revisado patrimonios que llevaban años funcionando de esta manera fragmentada, con distintos profesionales ocupándose cada uno de su parcela, sin que ninguno de ellos tuviera realmente la fotografía entera. Y cuando por fin alguien se sienta a mirar detenidamente ese conjunto con calma, casi siempre aparece más margen de mejora que el que su propietario imaginaba, no por errores graves, sino por la simple ausencia de una mirada integral. Y aquí quiero introducir una segunda idea que para mí está totalmente ligada con la idea anterior, el legado. Casi todo el mundo reduce el legado a un número, a cuánto va a quedar el día de mañana para los que vengan después, y ese número importa, sin duda. Pero reducir el legado a una cifra es quedarse con la parte más pequeña de algo mucho más grande. El legado real tiene que ver con las condiciones en las que se recibe ese patrimonio, no solo con su tamaño, con si quien lo hereda entiende cómo está estructurado o si se encuentras con un rompecabezas que nadie le explicó nunca, con si la transmisión se genera continuidad o se genera conflicto. He visto patrimonios grandes perderse en parte en el propio proceso de transmitirlos por falta de planificación, y he visto patrimonios más modestos convertirse en el punto de partida de la siguiente generación, simplemente porque alguien se tomó el tiempo de dejarlo bien ordenado y sólido. Hay un cambio de mentalidad que distingue a quienes gestionan su patrimonio pensando en algo más grande que ellos mismos. Es, sencillamente, ampliar el horizonte temporal de tus decisiones. Mientras piensas solo en tu propio recorrido, muchas decisiones tienen una lógica determinada, pero en cuanto empiezas a pensar en 30 o 40 años, en lo que le llegará a alguien que quizá hoy ni siquiera ha nacido, esa misma decisión puede dejar de tener un sentido. Una estructura cómoda hoy puede ser un obstáculo mañana para el que la reciba, si nunca se pensó en facilitar esta transición. Y quiero ser claro en algo, esto no depende del tamaño del patrimonio. No hace falta tener una fortuna considerable para empezar a pensar así. Hace falta simplemente hacerse una pregunta distinta a la habitual. No solo ¿qué necesito yo ahora?, sino
¿Qué le voy a dejar a quien venga después y en qué estado lo va a recibir? Esa única pregunta cambia por completo la forma de tomar decisiones. Si te llevas una sola idea de este vídeo, que sea esta. Llegar a tener un patrimonio saneado es un logro real, pero no es el final del recorrido. Hay un nivel siguiente, mucho menos comentado, que consiste en afinar cada pieza, conectarlas entre sí y empezar a pensar más allá del propio horizonte personal. No hace falta resolverlo todo hoy, basta con empezar a hacerte las preguntas correctas. Si tu patrimonio, tal y como está hoy, funciona como un conjunto o como piezas sueltas, y si tal y como está estructurado, sería sencillo o complicado de transmitir el día de mañana. Si quieres ver cómo aplicar esto a tu caso concreto, justo debajo de este vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada de asesoría gratuita conmigo. En esa llamada revisaremos tu situación patrimonial en conjunto, identificaremos qué piezas no están del todo afinadas entre sí y veremos qué pasos seguir para optimizar tu patrimonio y dejarlo bien estructurado de cara al futuro. Y por último, si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale like para más. Un saludo.